Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿Cómo andan? ¿todo bien? Hola, buen día. Día bravo hoy, 41.000 casos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, tres más. ¿Alguna pregunta? Bueno, veo que no hay dudas. Así que vamos arrancando, si les parece. Ayer nosotros dejamos en el golpe de Estado de 1930. Vimos que se produce un golpe de Estado encabezado por el general retirado José Félix Uriburu, con tan solo 2.000 cadetes del Colegio Nacional, y con este se ponía al largo ciclo de estabilidad institucional que había vivido la Argentina desde Caseros hasta esta fecha precisamente. Y se ponía fin a la experiencia de tres gobiernos democráticos en el sentido estricto de la palabra, producto de que habían llegado al poder luego de la reforma electoral durante la presidencia de Sáenz Peña, como habían sido las dos presidencias de Irigoyen y la de Alvear. Con el golpe de 1930 se va a iniciar lo que el polemista Juan Carlos Torres denominó como la década infame. Creo que se quedó corto Torres con el calificativo, en primer lugar porque fue más que década, no fueron 10 años, sino que se extendió hasta el golpe de Estado de 1943, es decir, fueron 13 años, y en segundo lugar porque fue mucho más que infame. Creo que no existen calificativos en el idioma castellano para poder describir lo que fue la década de 1930 en la política argentina. Una época asignada por el retorno de las prácticas fraudulentas en las elecciones, por la violencia, por las proscripciones, pero a su vez también por una degradación moral y ética en el ejercicio de la cosa pública, porque fue una época en la cual desprejuiciadamente se entregó sin la más mínima contemplación el patrimonio nacional. Fue una época en la cual prácticamente a la Argentina se le puso bandera de remate. Y ahora vamos a analizar por qué es lo que ocurrió durante esta década para que haya sido caracterizada de esta manera. Como ya les digo, producto del movimiento de fuerza llevado a cabo el 6 de septiembre por el general Uriburu, es destituido el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen e inmediatamente el general Uriburu asume como presidente de facto. Nuevamente volvíamos a tener un gobierno de facto desde los tiempos en los cuales Mitre había asumido el Ejecutivo Nacional por delegación de las provincias, y estando estas ocupadas militarmente. Ahora el gobierno de facto se producía como consecuencia de un golpe de Estado militar. Inmediatamente el general Uriburu, el 7 de septiembre, es decir, el día siguiente de tomar la posesión de la presidencia, dicta dos decretos, uno por los cuales disuelve el Congreso, es decir, gobernaría sin poder legislativo, y otro por el cual declara en comisión al Poder Judicial. ¿Qué significa declarar en comisión a los jueces? Como ustedes han estudiado en la Constitución, los jueces gozan de la garantía de inamovilidad. Poner a un funcionario en comisión significa que queda a tiro de decreto, que puede ser destituido por un simple decreto. Cuestión que es válida para determinado rango de funcionarios de la administración pública, pero bajo ningún concepto para jueces cuya designación y remoción se encuentra regulada constitucionalmente.
pero era una manera de presionar al Poder Judicial. Y esto surtió sus efectos. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque rápidamente Uriburu comunica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de su instalación y pone a la Corte en una verdadera encerrona. ¿Qué postura adoptar frente al gobierno que había surgido de un golpe de Estado? En este sentido, hubo dos posturas claramente bien marcadas en la Corte. Una fue la de su presidente, José Figueroa Alcorta, el mismo que había sido vicepresidente de Quintana y luego del fallecimiento de Quintana, presidente de la Nación. El único hombre que ocupó la presidencia de los tres poderes del Estado, José Figueroa Alcorta. Como vicepresidente había sido presidente del Congreso, obviamente, presidente de la Nación luego del fallecimiento de Quintana, y ahora era presidente de la Corte. Precisamente presidente de la Corte designado por el mismísimo Irigoyen 2 días antes del golpe. El 4 de septiembre Irigoyen había designado a Figueroa Alcorta presidente de la Corte. La postura de Figueroa Alcorta era la de rechazar el gobierno de facto, desconocer la existencia del gobierno de facto, y luego de ello el cuerpo debía renunciar en pleno. Bastante principista la postura de Figueroa Alcorta. No podemos reconocer a un gobierno surgido de un movimiento de fuerza, y en segundo lugar, una vez que lo desconocemos, renunciamos todos. Creo que era es lo que tendría que haber sucedido. Sin embargo, primó la postura de Roberto Repetto, un ministro de la Corte de extracción socialista, que consideraba que había que reconocer al gobierno de facto, pero poniéndole límites. De que la mejor manera de ponerle límites al gobierno de facto era reconocerlo y que judicialmente se le impusieran los límites a su capacidad de actuación. Un verdadero esperpento lo que proponía Repetto. Ahora, no es casualidad tampoco, porque la postura del Partido Socialista fue lamentable frente al golpe de Estado, porque debemos reconocer que el gran beneficiado de la proscripción del radicalismo que comenzaría con el golpe de Estado fue el Partido Socialista. En efecto, algo que no mencioné ayer, pero que es terrible, Alfredo Palacios, siendo decano de la Facultad de Derecho, pidió el golpe de Estado contra Irigoyen. Se dan cuenta, ¿no? El decano de una facultad de Derecho pidiendo un golpe de Estado. No sería una equivocación de Palacios, porque veremos que luego pidió el golpe de Estado contra Perón y luego pidió el golpe de Estado contra Frondizi. Y no siguió pidiendo golpes de Estado luego porque por suerte se murió en 1964. Pero fíjense lo que era la postura de los socialistas. Lo cierto entonces es que la Corte finalmente se va a abocar a reconocer al gobierno de facto. De una manera también completamente ilegal y manifiestamente inconstitucional. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos visto, cuando estudiamos las leyes 27 y 48, más el texto constitucional, que la Corte no se pronuncia en abstracto, que la Corte no hace declaraciones en abstracto, sino que para que la Corte pueda expedirse e interpretar el derecho o analizar actos de la administración, debe llegarse a sus estrados en el marco de una causa judicial. Sin embargo, aquí la Corte se pronunció de oficio, sin causa, de oficio, en una cuestión de neto corte político, como era el desplazamiento de un presidente constitucional, y por simple acordada, ni siquiera por sentencia. En el derecho judicial, las acordadas son normas que emanan de los órganos judiciales para poner en funcionamiento determinadas atribuciones propias del Poder Judicial. Las acordadas son las que determinan el escalafón, a qué hora se entra y a qué hora se sale de tribunales, cuál es la remuneración de peritos, de intérpretes y de auxiliares de la justicia, qué características deben tener los escritos judiciales en cuanto a tipo, tamaño, letra y demás. Para eso están las acordadas. Son normas judiciales de carácter netamente reglamentario. Y aquí la Corte, por una acordada de este tipo, reconocía a un gobierno de facto. Debemos recordar los nombres que mancharon el derecho con esta actitud.
Reitero, ya he mencionado a dos, a Roberto Repetto y a Figueroa Alcorta, y también formaban parte de aquella corte Roberto Guido Lavalle. Era el nieto del general Lavalle, es decir, que de golpes la sabía Lunga, nieto del general golpista que había asesinado al gobernador legal Dorrego, Antonio Sagarna, y también firmó la acordada el Procurador General de la Nación, el Procurador General de la Corte, Horacio Rodríguez Larreta. Muy lindo el radicalismo hoy en día aliado a los Pinedo y a los Rodríguez Larreta. Uno pidiendo el golpe y el otro reconociendo al gobierno de facto que había derribado al gobierno constitucional de Irigoyen. Ahora bien, ahora lo que tenemos que analizar es en qué términos la Corte reconoce al gobierno de facto. Allí están los 5 hombres de la infamia. La Corte, ¿qué es lo que argumentó? La acordada son 5 párrafos, no se piensen que escribieron un libro de derecho para justificar lo injustificable. Justificaron un golpe de Estado en 5 párrafos. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que el gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación. Es decir, ¿qué es lo que está reconociendo la Corte? Que el gobierno es legítimo porque tiene la fuerza necesaria para imponerse. Lo que legitima al gobierno para la Corte es la fuerza, porque lo está diciendo, tiene en sus manos las fuerzas policiales y militares necesarias para imponer el orden y asegurar la paz social. Y como correlato de ello, proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas. Vuelvo a reiterar, la Corte reconoce al gobierno de facto porque dice que este gobierno tiene en sus manos la fuerza necesaria para asegurar el orden y la paz social y garantizar los derechos constitucionales. Un contrasentido, ¿no? Acá. ¿Qué derechos constitucionales va a proteger si había llegado violando la Constitución? Pero, ¿dónde queda la Constitución en este lugar? Yo sabría decir algo con respecto a la Constitución que después me censuraron por lo que dije, pero ha sido claramente la norma más violada de la historia argentina, no le quepa ninguna duda. Y fíjense lo que dice a continuación la Corte. Y el gobierno ha declarado además en actos públicos que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes del país en el ejercicio del poder. Como públicamente dijo que iba a respetar la Constitución, tenemos que creerle. Un verdadero disparate, pero no se queda aquí la argumentación de la Corte, ¿Qué es lo que dice luego? Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es, pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social. Sí, para la Corte es más importante la fuerza que los votos, porque lo dice claramente. Ejercita la función derivada de la fuerza y con ella puede mantener el orden y la paz social y garantizar los derechos. Como tiene estos resortes en sus manos, la Corte reconoce al gobierno de facto. En estos términos, la Corte Suprema de Injusticia de la Nación reconoce al gobierno surgido de un movimiento de fuerza contra un gobierno constitucionalmente elegido como era el de Hipólito Yrigoyen. Esta es la célebre y tan nefasta acordada de 1930. Las fuentes en las cuales bucea la Corte para llegar a esta conclusión es aquel célebre fallo Baldomero Martínez de la época de Mitre, cuando había establecido que el gobierno de facto de Mitre había sido legítimo por los deberes que imponía la revolución triunfante. Acá no lo dicen en esos términos, pero dicen, tiene la fuerza. Por lo tanto es legítimo. Y a su vez también echa mano a una doctrina del derecho administrativo canadiense, muy alejada de nuestras tradiciones jurídicas, para justificarlo. La doctrina sentada por el jurista Albert Constantino, en la cual él distingue claramente entre funcionarios políticos y funcionarios administrativos.
a veces pueden darse en el marco de los funcionarios administrativos, lo que son los funcionarios de carrera, para decirlo de algún modo, o las segundas y terceras líneas, que por una ausencia momentánea o por alguna situación concreta no esté su legítimo titular y en consecuencia, para garantizar la continuidad jurídica del órgano, pueda proceder otro funcionario legal a cubrir de facto esa vacante o esa función. Pero bajo ningún concepto Constantino legitimaba la ocupación de facto de cargos que surgían legítimamente de la actividad política y del sufragio. Hasta interpretaron mal la doctrina que citaron. Esta es la doctrina, esta es la acordada de la Corte que reconoce al gobierno de facto. Para leer esto, ustedes tienen también una ficha de cátedra del doctor Marucci, Gobierno y Doctrina de Facto, creo que se llama, y también tiene en su vida un artículo del doctor Guillermo San Martín, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde transcribe íntegra la acordada y analiza en qué términos la Corte reconoció al gobierno de facto. Pueden leerlo de allí perfectamente. No es más que esto que acabo de decir, ¿eh? No traten de entender algo más o de buscar algo más complejo, porque en estos términos la Corte reconoció al gobierno de facto. Cuando tenés que justificar lo injustificable es muy difícil ponerte a escribir largo y tendido. Ahora bien, esta acordada dejó algunas lagunas, porque está bien, reconocía, el gobierno puede administrar de facto, ahora, ¿puede legislar? La Corte tuvo oportunidad de expedirse acerca de las facultades legislativas de los gobiernos de facto, ya ahora sí en un caso judicial concreto, que fue del año 1933, que es el caso Nebreda de Malmonje. La regla general es que los gobiernos de facto no pueden legislar. La regla general, no pueden legislar. Como tampoco puede legislar un poder ejecutivo de iure. Son atribuciones vedadas al Poder Ejecutivo. Ahora bien, solo le reconoce facultades legislativas en casos de excepción, es decir, en casos de emergencia. Ante una emergencia, puede legislar el gobierno de facto. Ahora, claramente la Corte excluye terminantemente la materia penal, bajo ningún concepto puede legislar un gobierno de facto en materia penal, y a su vez también le pone tiempo de duración y de validez a la legislación de facto. Porque allí en Malmonje la Corte dice que la legislación de facto mantiene su validez mientras dure el gobierno de facto. Cuando culmina el gobierno de facto, esa normativa para continuar vigente debe ser ratificada expresamente por el Congreso de la Nación. Caso contrario, caduca. Es decir, termina el gobierno de facto, caduca automáticamente la legislación de facto, salvo que el Congreso de la Nación la ratifique expresamente. ¿Se entiende cuál es la idea? Se le trató de poner límites a las potestades del gobierno de facto. Y no puede legislar, solo en caso de emergencia, nunca en materia penal, y la legislación que usted dicta siendo gobierno de facto, caduca con su gobierno, salvo que el Congreso la ratifique expresamente. ¿Y dónde se registran esas leyes que hacen la legislatura de facto? Durante mucho tiempo se expidieron como si fueran decretos del Poder Ejecutivo, como si fueran decretos. Luego, sobre todo con el golpe de Estado del 43 y luego con el del 55, se tomó la costumbre de denominar los decretos leyes, decreto ley, número tanto. Y a partir del golpe del 66 y también con el del 76, lisa y llanamente lo numeraron como si fueran leyes del Congreso. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿pero usted alguna vez dijo que hay mucha legislación de facto vigente? Este caso judicial es de 1933. Veremos que la Corte modificará este criterio a la hora de expedirse acerca de algunas atribuciones ejercidas por el gobierno de facto de 1943. Cuando lleguemos al próximo golpe de Estado, vamos a ver qué es lo que dice la Corte nuevamente. Por lo pronto,
en cuanto a este gobierno de facto específicamente, en estos términos es que se expresó la Corte. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde queda el control de constitucionalidad en estos momentos? Lo siguen ejerciendo los jueces. Pero si antes dijeron, reconocieron el gobierno de facto. Claro, pero lo que dice la Corte también en la acordada es que en caso de que se cometieran excesos o se dictaran normas inconstitucionales, el Poder Judicial tenía las mismas facultades que durante un gobierno de iure para declarar la inconstitucionalidad de una norma, de un acto. Muy cínico lo que hizo la Corte. Te reconozco, pero al fin y al cabo lo que vos digas yo te lo voy a controlar igual. No busquen lógica jurídica en esto, porque no la hay. Pero igual también estaban presionados a la destitución, no era que por un decreto los podían sacar del cargo. Obviamente, ahora, si como juez de la Corte no estás a la altura de las circunstancias, yo como juez de la Corte no voy a dejar que un milico me venga a prepotear. Bueno, yo como juez no dejaría que nadie me prepotee. Pero se aseguraron el banquito, les importa muy poco la justicia, es la corporación judicial en su máxima expresión. En esto dejo de lado a Figueroa Alcorta porque lo dijo, desconozcamos el gobierno y renunciemos todos. Lo cierto es que se quedó en minoría, sin embargo firmó igual la acordada y se quedó. Y se quedaron en la silla. No tuvieron ningún tipo de escrúpulo en este sentido. Fíjense que es distinto esto con la actitud que tuvo la Convención Nacional reunida en Santa Fe en el año 1829, cuando declara el golpe de Estado de Lavalle anárquico, sedicioso, y al asesinato de Dorrego un crimen de alta traición contra el Estado. ¿Qué hubiese pasado si la Corte hubiese estado a la altura de las circunstancias como guardiana y defensora de los derechos y garantías constitucionales, como la definiera alguna vez Joaquín B. González, y le hubiese dicho, señor, usted es un delincuente y un sedicioso, y a usted lo tenemos que meter preso por sedicioso? La Corte, en vez de meterlo preso y decirle, usted es un golpista, un sedicioso, lo reconoció. Y acá pido permiso para utilizar el lenguaje coloquial. Acá se cagó la Argentina. Porque acá se terminaron las reglas del juego. Porque desde el momento que vos, como juez, lejos de ponerte a amparar la Constitución, legitimás que se la viole, ya está, se terminó. Se terminó. A partir de ese momento, el poder se manejaría descarnadamente. Si utilizábamos el lenguaje de los viejos contractualistas como Locke, Rousseau y compañía, podríamos decir se rompió el contrato social y volvimos al estado de naturaleza, donde rige la ley del más fuerte. Y esto fue lo que ocurrió en la Argentina durante 80 años prácticamente. Durante 50 años, perdón. Es que creo que pasó eso, porque imponerse en ese momento significaba que lo sacaran directamente del cargo y que pusieran a alguien que esté bajo el dominio de ellos. Pero también es cierto que los jueces con esa actitud hubiesen deslegitimado por completo una corte adicta designada por un gobierno de facto. Sin dudas, es una cuestión de ética y de honor. Una cuestión ética. Sí. No les pido la heroica de Salvador Allende quedándose en la moneda defendiendo con su propia vida, pero yo a los jueces de la Corte les exijo un poquito más de hombría. O por lo menos estar a la altura del cargo que ocupan. Sí, es que además desestiman también todos los fallos siguientes, porque si no tienen la autonomía de determinar ciertas cuestiones, en el resto también todo termina siendo dudoso. Claro, y además pasó algo también, porque donde vos concedés, ya no te respeta nadie. ¿Y esto por qué lo digo? Porque veremos que estos dos primeros golpes de Estado, el del 30 y del 43, no embistieron contra el Poder Judicial. Pero los del 55, los del 66 y los del 76 directamente removieron a todos los jueces.
¿Y qué grado de respeto ahora podían tener los jueces para imponerse cuando tuvieron la oportunidad de por lo menos marcar un criterio ético y moral y no lo hicieron? Porque obviamente las integraciones de la Corte van cambiando, pero el cuerpo es uno solo. Yo creo que la Corte ha quedado manchada para toda la posteridad con esto. No, con esto no quiero cargar contra todos los jueces porque veremos que hay cortes que han estado integradas por notables juristas y de una honorabilidad manifiesta. Ahora bien, también es cierto es que muchos transaron con el poder de turno. Y esto fue patente. Eran jueces que también... Y ahí está también uno de los errores que cometió Irigoyen. Pues yo les dije, para mí Irigoyen, una vez que asumió, tendría que haber barrido con el Congreso y con esta Corte surgida de gobiernos que no eran legítimos, porque habían surgido del fraude y de la violencia electoral. Sin embargo, fue respetuoso de una legalidad en la cual ni siquiera él mismo creía. Porque si era el régimen falaz y descreído, ¿por qué no barriste con el Congreso surgido de ese régimen falaz y descreído y una Corte elegida por ese régimen falaz y descreído? Con esto no digo poner una Corte adicta, pero sí una Corte que tuviera una mayor dosis de legitimidad. Y quizá una Corte con mayor legitimidad, y quizás se la bancaba en el 30. No lo sé porque ya estamos haciendo historia contrafáctica. Pero bueno, son aristas que podrían analizarse. Así que, bien. Esto, como ya les anticipo, esto es pregunta de examen generalmente. La postura de la Corte en el golpe del 30, si ustedes se fijan, en el punto 58 del programa, acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre la validez del gobierno de facto y su legislación, que es lo que acabamos de ver. Ahora tenemos que seguir desandando la ruta histórica. Y en este sentido tenemos que hacer una semblanza de lo que fue el gobierno de José Félix Uriburu, que fue un gobierno fuertemente represivo, que aplicó la ley marcial a civiles, es decir, la ley militar y la jurisdicción militar a civiles. Con esto que quiero decir que se fusiló sin que ciudadanos argentinos fueran sometidos a sus jueces naturales. Se torturó en las comisarías. Hizo su aparición en la historia un nefasto instrumento en la sección especial de la Policía Federal Argentina, dirigida por Leopoldo Lugones hijo. Apareció la picana eléctrica, invento argentino, como instrumento de tortura. Paradojas de la historia, la nieta del creador de la picana sería torturada por dicho instrumento en las mazmorras de la última dictadura militar. Como en cierto modo a los Robespierre, guillotinó a tantos y terminó el guillotinado. Por otro lado también, la CGT y la FUBA, es decir, la Federación Universitaria y la FUBA, la Federación Universitaria Argentina, pagaron y quedaron como lo que fueron, verdaderos idiotas útiles de cara al golpe. ¿Verdaderamente pensaron que iban a estar mejor con un gobierno de facto que con un gobierno popular como el de Irigoyen? Y Uriburu les pagó enseguida haber participado del golpe. Disolvió a la CGT y disolvió a la Federación Universitaria. Ahí tenés. Y como ya les dije ayer, cuando les dije un golpe con olor a petróleo, fue un gobierno de clara tendencia pro-norteamericana, máxime cuando de los 8 ministros, 4 eran abogados de empresas norteamericanas. Más precisamente, el ministro del Interior, Marcelo Sánchez Sorondo, era el abogado nada más ni nada menos que del Standard Oil, la principal petrolera norteamericana. La Standard Oil, que fue la fundadora de lo que luego fue la Exxon y la marca Esso. Ahora bien, producto de la política represiva aplicada por la dictadura de Uriburu, surgió la resistencia a la dictadura. Luego del golpe de 55 pasó a la historia la resistencia peronista. Pues bien, también hubo una resistencia irigoyenista con el golpe del 30, aunque fue menos conocida y menos célebre que la peronista de post-golpe del 55. En este sentido, como ya les digo, no todo el ejército apoyaba el golpe, hubo levantamientos en el ejército y también hubo levantamientos en las provincias.
En este sentido, luego del golpe de Estado, Irigoyen es detenido y enviado prisionero a la isla Martín García. Se le abre un proceso penal por enriquecimiento ilícito, el cual tuvo que ser archivado porque no le pudieron probar absolutamente nada. No tenía dónde caerse muerto Irigoyen, ni cobraba el sueldo, lo donaba. Lo único que tenía era su célebre casa de la calle Brasil. Era un hombre de considerable fortuna en la última década del siglo XIX, la dilapidó toda financiando el partido y las revoluciones radicales, así que no tenía un cobre en los bolsillos Irigoyen. Pero como ya les digo, hubo levantamientos en defensa del gobierno constitucional. El 26 de julio de 1931 estalla una revolución encabezada por el coronel Gregorio Pomar en la provincia de Corrientes. Ahora, Pomar también se levanta y pide el traspaso del gobierno a la Corte. Y acaban de reconocer al gobierno de facto y vos querés pasarle el gobierno a la Corte. Esta revolución fue rápidamente sofocada. Como verán, el litoral se mantenía leal al irigoyenismo, porque en enero del año 32 también estalla en Entre Ríos una revolución dirigida por los tres hermanos Kennedy, Mario, Roberto y Eduardo, que también fue sofocada. Y el 28 de junio de 1932 estallaría la última revolución radical, dirigida por el teniente coronel Remigio Lescano, que levanta el regimiento de Curuzú-Cuatiá y levanta también Paso de los Libres en la provincia de Corrientes. Fíjense, 2 revoluciones en Corrientes y una en Entre Ríos, es decir, el litoral se mantenía leal al viejo caudillo. Remigio Lescano no se quiso rendir, lo mataron en la represión, y entre sus pertenencias se encontró un panfleto de fuerte corte antiimperialista. Y en estas revoluciones participó un joven estudiante que estaba destinado a ser uno de los más grandes pensadores políticos de la Argentina. Me refiero a la figura de Arturo Jaureche. Arturo Jaureche, que quizás muchos vinculan con el peronismo, en sus orígenes era radical, era irigoyenista y formó parte de la resistencia irigoyenista precisamente. Ahora bien, a pesar de esto, el irigoyenismo no estaba muerto. Uriburu pensó, listo, nos sacamos de encima de Irigoyen, con esto liquidamos el radicalismo. Hemos matado al radicalismo. Y se llevaría una enorme sorpresa. ¿Por qué? En este sentido, Uriburu convoca elecciones para elegir gobernador en la provincia de Buenos Aires. Permite que el radicalismo se presente, no midió las consecuencias, y en este sentido, inesperadamente, en las elecciones del 5 de abril de 1931, triunfa el candidato radical, el ex canciller de Irigoyen durante su primer presidencia, Honorio Pueyrredón, acompañado por Mario Guido en la fórmula. Y esto generó un verdadero tembladeral en el gobierno. Ese radicalismo que creían muerto y desterrado habiendo volteado Irigoyen, se imponía nuevamente en las urnas. Obviamente, esto motivó que Uriburu interviniera federalmente nuevamente en la provincia y anulase las elecciones. Allí está. Esto generó prácticamente la muerte política de la dictadura de Uriburu. Con el triunfo del radicalismo en estas elecciones de abril de 1931, el gobierno de facto había quedado herido de muerte. Y si bien Uriburu se mantuvo como presidente de facto, quien claramente tomó las riendas políticas de la nación entre bambalinas, fue nada más ni menos que otro de los logistas del ejército, otro de los autores intelectuales del golpe de Estado, me refiero a la figura del general Justo. Rápidamente es desplazado el ministro del Interior, Sánchez Orondo, y es colocado un hombre que respondía directamente al general Justo. Me refiero a la figura de Octavio Pico. ¿Y esto por qué lo marco? Porque con esto también naufraga definitivamente el proyecto político de Uriburu. El golpe de Estado tuvo claramente 2 líneas políticas, 2 tendencias políticas. Una encarnada por el presidente de facto Uriburu y otra encarnada por el general Justo. El general Uriburu tenía una visión claramente corporativa, en el sentido del corporativismo político que se había impuesto en Italia en 1922, de neto corte fascista.
descreía por completo de la democracia liberal y propugnaba por reformar la vieja Constitución de 1853 para imponer una constitución corporativa, y a su vez también derogar la ley Sáenz-Peña. Sobre la ruina del Estado liberal, construir el Estado corporativista. ¿En qué consiste el Estado corporativista? Es un Estado en el cual gobiernan las corporaciones. No hay representación política en el sentido que uno concibe, representación del ciudadano, sino que lo que están representadas son las corporaciones o las fuerzas vivas de la sociedad. La corporación castrense, es decir, el ejército, la corporación eclesiástica, la corporación económica, la corporación financiera, la corporación obrera. Se gobiernan las corporaciones. Los representantes en los órganos deliberativos no son representantes del pueblo, sino que son representantes de las corporaciones. Y hay un líder que actúa de árbitro, el duce. Ese lugar lo pretendía el general Uriburu para sí. Pero incluso hasta llegó a redactar un proyecto de constitución que fue elaborado por el interventor federal de Córdoba, Carlos Ibarguren. Sin embargo, la línea política que se va a imponer era la que encarnaba el general Justo. Porque la democracia formal liberal anidaba en las tradiciones políticas argentinas. Entonces, Justo lo que plantea es mantener la fachada de constitución, mantener la fachada del voto, pero volver a las prácticas políticas y económicas anteriores a la llegada del irigoyenismo al poder. Es decir, volver al fraude, se acuñaría el término fraude patriótico, y mantener una democracia liberal formal, anglófila y agroexportadora. Es decir, lo que teníamos antes de Irigoyen. Claramente, el proyecto corporativista de Uriburu, reitero, naufraga con la derrota electoral, por decirlo de alguna manera, de abril de 1931. Y si bien, reitero, el general Uriburu anula esas elecciones en la provincia de Buenos Aires, queda herido de muerte. Lo cierto, entonces, que el gobierno de facto convoca elecciones generales para el mes de noviembre de 1931, y en este sentido se va a formar lo que se conoció como la concordancia. En este sentido, el general Justo comenzará a elaborar el entramado político que lo llevaría a la presidencia de la Nación. Y esta concordancia sería una coalición formada por liberales, viejos conservadores, el Partido Socialista Independiente de Federico Pinedo y Antonio de Tomaso, y el viejo antipersonalismo anti-irigoyenista. Estos son los sectores políticos que formaron la concordancia y que apoyarían la candidatura del general Justo. Como compañero de fórmula para la vicepresidencia se barajaron dos candidatos, uno de neto corte conservador, el hijo de del general Roca, Julio Argentino Roca hijo, Julito para los amigos, más conocido por dilapidar la fortuna del padre en los casinos y en el Jockey Club que por sus dotes políticas. Mientras que también se postuló el antipersonalista José Nicolás Matienzo. Ahora bien, el Poder Ejecutivo se reservó el derecho de que podía revisar y en su caso vetar las fórmulas presidenciales que se presentaran. En este sentido, el radicalismo se reorganizó bajo la conducción de Marcelo Torcuato de Alvear, que había retornado de París, y la Convención Nacional del Radicalismo proclamó la fórmula encabezada por el propio Alvear, acompañado por Adolfo Güemes como compañero de fórmula. Sin embargo, esta fórmula fue vetada por el Poder Ejecutivo. Uriburu no permitió que la fórmula Alvear-Güemes se presentara a elecciones. Por lo tanto, la cuestión era qué postura adoptaría el radicalismo de cara a las elecciones del año 31. Irigoyen sostenía desde la prisión en Martín García que había que presentarse con lo que hubiera. Presenten un palo de escoba como candidato, pero ganen las elecciones. Irigoyen tenía una postura netamente concurrencista. Mientras tanto, que el alvearismo comenzaba a barajar la carta de la abstención electoral. ¿Y por qué Irigoyen quería que el partido se presentara? Porque Irigoyen veía algo claramente. Abstención significaba revolución. Y un partido conducido por Alvear jamás sería revolucionario. El viejo caudillo la seguía teniendo clarísima.